Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Este es uno de esos temas que quería desarrollar desde hace algún tiempo, porque es el punto más álgido en el debate sobre la historicidad de Jesús. Como la mayoría de los ateos, yo no creo que alguien como Jesús haya existido históricamente. Para mí, Jesús es simplemente un mito que fue necesario para la época y que con el paso del tiempo y gracias a los intereses políticos religiosos se fue magnificando y tomando forma hasta ser lo que es hoy en día, un personaje al que muchos consideran histórico y hasta milagroso. Pero cuando le pedimos a los creyentes alguna prueba o evidencia histórica, generalmente se sacan la Biblia de su axila y te la restriegan en la cara. Y la Biblia, como sabemos, pues no es en ningún caso una evidencia de peso, y en muy contadas ocasiones terminan nombrando como la mejor prueba de la existencia histórica de Jesús al famoso Flavio Josefo. Pero pues ya saben, nunca falta el tarugo creyente que, apoyado en Flavio Josefo, intenta lo imposible, demostrar la existencia de un Jesús histórico. Y lo hace de esta manera. Oigan nada más este güey. Chale, pues claro que hay pruebas de la existencia de Jesús. No hay una, hay miles. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo nombró a Jesús en sus obras. ¿Cómo lo va a mencionar si no existió? ¿Qué recuerdo que eres pecador? Es de que de veras se necesita ser un ciego para no ver. Se me hace que mejor nos rompemos el hocico, ¿cómo ves? Lo curioso de esto es que aunque muchos saluden a Josefo, casi nunca han leído exactamente dónde nombra a Jesús y todo lo relacionado con esta polémica cita. Pero el equipo de investigación de la Fosa Escéptica, que pues básicamente está formado por mí, se dio a la tarea de encontrar el fragmento del texto donde supuestamente Flavio Josefo habla de Jesús. La cita textual tomada del libro Antigüedades Judías, escrito hacia el año 93 de la Era Común, específicamente el libro 18, capítulo 3, y que es denominado tradicionalmente como Testimonio Flaviano, dice así, miren: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, el Mesías. Y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no han cesado de crecer hasta este día. Desde el punto de vista de un cristiano creyente parece fácil. Un historiador escribió que existió un hombre llamado Jesús que hizo milagros y que era el Mesías, y que además fue crucificado. ¡Qué mejor evidencia!, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Como es de esperarse, pues existen numerosas opiniones en contra de este párrafo. La autenticidad del fragmento ha sido cuestionada filológicamente e historiográficamente. Aunque no faltan quienes defienden la autenticidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos pues no consideran que sea auténtico, al estar plagado de interpolaciones cristianas. Se sospecha que este párrafo pudo haber sido agregado posteriormente. Hay muchas razones para suponer esto, como por ejemplo, que es muy difícil que para la época cuando Josefo escribió, supuestamente este párrafo hubiera utilizado palabras de alabanza hacia un judío y menos aún proclamarlo como el Mesías. Esto hubiera enojado mucho a las autoridades romanas de la época. Orígenes y los primeros escritores teológicos ignoraron y nunca mencionaron el texto de Flavio Josefo. Es verdaderamente asombroso que un historiador como Josefo, que describía con el más mínimo detalle los juicios de algunos judíos de la época, solo dedicara a un personaje tan extraordinario como lo era Jesús, pues unas pocas líneas, sin mencionar absolutamente nada de sus milagros y portentos. Hay que aclarar que existen varias versiones de dicho párrafo. Sí, como la versión griega recogida por Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica del año 323, transmitida a través de la literatura de la Europa cristiana. La copia más antigua está datada en el siglo X.
La versión árabe, también conocida como versión eslava, incluida en el siglo X en una traducción al árabe de la obra de Flavio Josefo dentro de la Historia Universal desde sus inicios hasta el 941 de la Era Común, debido a Agapio, obispo de Hierápolis, fue sacada a la luz en 1971 por el judío Shlomo Pines. Existe también la versión siriaca que aparece en Crónica Siriaca, obra del siglo XII de Miguel de Sirio. Y bueno, pues como podemos ver, la copia más antigua de estas versiones es del siglo X, por lo que esperar que en los numerosos procesos de transcripción-traducción se hubiera mantenido la esencia original de Josefo, pues es una ilusión muy grande. Podemos ver que existe otro párrafo en el capítulo 20, donde se menciona indirectamente a Jesús al relatar la muerte de su hermano Jacobo. Miren. Dicho fragmento dice así, fíjense. Ananías era un seduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino pues todavía no había tomado posesión, hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamando Cristo y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Esto está escrito en el libro Antigüedades Judías, capítulo 20. Josefo tiende a ignorar los rumores, cosa que hace resaltar aún más cada interpolación. En esta, como en la anterior, queda más que evidente que pertenece al falsificador y que no. Del grupo de investigadores judeocristianos que admiten la interpolación de textos en el libro de Flavio Josefo, algunos autores sostienen que todo el texto es una interpolación. Además, añaden como prueba la existencia de varias firmas que realiza el falsificador, en este caso Eusebio, que se encuentran en los textos en griego y que incluso en la traducción se pueden apreciar. Veamos ahora varios puntos breves que nos indican lo poco probable de la veracidad de los textos de Josefo, donde nombra a Jesús. Por ejemplo, Josefo escribe el libro La Guerra de los Judíos por el año 75 y lo curioso es que no nombra en esa obra ni a Jesús ni a el Bautista, sino que espera para hacer mención de ellos 20 años después. Antes de nombrar a Jesús, Josefo escribió 30 volúmenes alabando y describiendo a los judíos hasta en los detalles más simples y no menciona a Jesús en ningún momento, aunque nombró en numerosas ocasiones a otros pseudomesías, a los cuales odiaba y le pedía a la gente pues, no hacerles caso. Y de repente, luego de tantos escritos y años, ¡zas!, nombra a Jesús. Flavio Josefo invirtió más texto y tiempo en sus escritos a Juan el Bautista que al mismísimo Jesús. Josefo afirma que Herodes mató a Juan el Bautista por temor a que organizara una rebelión, lo cual se opone a la causa de muerte que conocemos por la Biblia, que es Salomé la que pide que le lleven la cabeza del tal Juan el Bautista. Josefo menciona un censo de impuestos, lo cual contradice el empadronamiento que menciona Lucas en su Evangelio. Josefo no nombra en ningún momento la matanza de los niños inocentes, un suceso que debió haber impactado a la historia de Palestina de esa época. Flavio Josefo dijo que Vespasiano era el Mesías. Además, Josefo dijo que Masada era de mármol blanco y no existe ni una sola piedra de mármol en Masada. Los historiadores dicen que es posible que Josefo solo observara Masada desde abajo y a mucha distancia, o que quizá haya escrito su texto en Roma, donde todo es mármol, ya que sin duda ese escrito estaba dirigido hacia los romanos. Orígenes decía que Flavio Josefo no creía que Jesús fuera el Mesías. Irineo dice que Jesús fue crucificado durante el gobierno de Tiberio en Jerusalén entre los años 41 y el 54, y Josefo dice que fue crucificado entre el 14 y el 37. Flavio Josefo no nombra a la religión cristiana ni a ninguno de sus maestros o apóstoles, ni a María, y ni siquiera nombra a Pablo. Como podemos concluir, no solo es muy probable que los fragmentos de las obras de Josefo sean extrapolaciones y añadiduras posteriores, sino que el mismo Flavio Josefo cometió muchos errores en sus descripciones, por lo que hay que tener cuidado con sus afirmaciones. Existen otros autores que parecen hacer mención de Jesús, pero al analizarlo vemos que son tan falaces como el mismo Josefo. Una vez descartado Flavio Josefo como una fuente confiable de la historicidad de Jesús, podemos afirmar con bastante propiedad que las posibilidades de la existencia de Jesús como personaje histórico y real pues son muy escasas. Hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo y compartirlo con sus contactos, amigos y familiares.
En la descripción les dejo las ligas, pues tanto para que se integren a la gran comunidad atea del grupo de Facebook y también para que se conviertan en patrocinadores de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.